La historia de la relación entre la humanidad y la planta de cannabis no es solamente una cuestión de medicina, rituales o economía. Es, en su raíz más profunda, un misterio espiritual. Desde hace miles de años, los sabios de distintas tradiciones afirmaban que cada elemento en la naturaleza guarda un reflejo de lo divino y que existen ciertas llaves ocultas que abren pasajes en la conciencia humana hacia dimensiones más elevadas. Una de esas llaves, cuidadosamente guardada, fue la cannabis. Lo que esta planta hace con el cuerpo es visible y medible, pero lo que realiza con el alma es algo que fue escondido, censurado y distorsionado a lo largo de los siglos, porque allí se encuentra un poder demasiado grande, el de recordar nuestra verdadera esencia. El alma, en las tradiciones místicas, es vista como una chispa de luz que habita en medio de un mundo denso, atrapada en la materia y las ilusiones. Vive olvidada de su origen divino, rodeada de miedos, deseos, preocupaciones y cadenas invisibles. Y sin embargo, todo lo que experimentamos en la vida tiene el propósito de despertarnos a esa verdad. No somos solamente carne, no somos únicamente pensamientos, no somos un cúmulo de recuerdos, somos una corriente eterna de conciencia, viajando a través de diferentes cuerpos y épocas. Pero esta memoria, esta visión interna, fue borrada de nuestra mente por la densidad del mundo. Es allí donde entra la cannabis, como un espejo de humo y fuego que al entrar en el cuerpo hace vibrar al alma y la obliga a recordar por unos instantes que lo invisible está presente, que lo divino palpita en cada rincón del universo. Durante 5000 años, esta revelación fue conocida por chamanes, sacerdotes y buscadores. Ellos no usaban la planta de forma banal ni recreativa, la empleaban como puente hacia lo sagrado. En templos antiguos de Asia, en rituales hebreos, en cánticos sufíes y hasta en ceremonias de los pueblos originarios de América, la cannabis aparecía como ingrediente secreto de los ungüentos, de los inciensos y de las bebidas que abrían los ojos del alma. Su humo era visto como el hálito de la divinidad descendiendo sobre el ser humano. ¿Qué hace realmente? Relaja las ataduras del ego, disuelve la prisión de los pensamientos lineales y permite que la conciencia se expanda como un río que se desborda. El alma, cubierta por velos, comienza a sentir su propia naturaleza luminosa. Imagina por un instante una lámpara cubierta con capas y capas de polvo. La luz está allí, intacta, pero el resplandor no consigue atravesar tanta densidad. La cannabis actúa como un soplo misterioso que limpia parte de ese polvo y deja que los rayos interiores se filtren. No crea nada nuevo en ti, sino que revela lo que ya existía. Esa es la razón por la cual, en estados alterados de conciencia inducidos por la planta, muchas personas sienten un profundo reconocimiento. Ya sabía esto, lo había olvidado, pero ahora lo recuerdo. Lo que se despierta es el eco de la eternidad que vibra en cada ser humano. Y ese despertar, aunque breve, puede transformar una vida entera. No es casualidad que durante milenios los poderes dominantes hayan tratado de ocultar esta verdad. Porque un alma que se reconoce a sí misma como eterna, un alma que experimenta directamente la unidad con lo divino, deja de ser esclava. Ya no teme a la muerte, ya no se arrodilla ante las falsas autoridades, ya no busca afuera lo que ya posee adentro. Esa alma se vuelve libre, indomable, creadora. Y los imperios, las religiones dogmáticas y las estructuras de poder no pueden controlar a un ser humano libre. Por eso los secretos de la planta fueron perseguidos, sus practicantes demonizados y su conocimiento borrado de los libros oficiales. Lo que era considerado sagrado se convirtió en ilegal. Lo que antes se ofrecía a los dioses, ahora era condenado por los hombres. Y así, generación tras generación, se levantó un muro de ignorancia que impidió a la humanidad acceder a una de sus llaves espirituales más antiguas. Pero la memoria no se puede extinguir. En cada rincón del planeta quedaron huellas, símbolos y tradiciones que hablaban de este misterio. Los sabios antiguos sabían que el alma humana necesita de ciertos catalizadores para abrirse y que la cannabis
con su fuego verde, era uno de los más poderosos. La planta no solo calma la mente y relaja el cuerpo, despierta visiones, abre la sensibilidad a la música, al silencio, a la contemplación de la naturaleza. Hace que el alma recuerde que vive en un universo vibrante y consciente. Hace que el ser humano se sienta tejido dentro de una red de energía divina que une a todos los seres. Esa sensación de unidad que los místicos llaman experiencia de lo uno, es el inicio de un camino de transformación espiritual. Y, sin embargo, la planta también es peligrosa para quienes no están preparados, porque así como puede mostrar la luz, también puede revelar las sombras. El alma no solo está compuesta de brillo, también guarda heridas, culpas y miedos enterrados. Bajo el efecto de la cannabis, esas sombras pueden emerger con fuerza y enfrentar al buscador con su propia verdad interior. Por eso, los antiguos enseñaban que la planta debía usarse con respeto, en silencio, en rituales guiados, en contacto con lo sagrado. No era un juego, no era entretenimiento, era un sacramento, un espejo que podía revelar tanto la gloria del espíritu como las cadenas del ego. Y solo quien estuviera listo para mirarse en ese espejo podría recibir sus dones sin perderse en la ilusión. Lo que la cannabis hace con el alma, entonces, es mucho más que producir sensaciones pasajeras. Es abrir puertas, puertas hacia memorias ancestrales, hacia verdades ocultas, hacia dimensiones invisibles. Cada inhalación, cada sorbo de un aceite o cada contacto con su esencia podía ser, para los antiguos, un rito de renacimiento. Y ese renacimiento es el secreto que intentaron borrar durante 5000 años. Que dentro de cada ser humano existe un templo vivo y que la llave para entrar a él siempre estuvo creciendo en silencio bajo la tierra, esperando el momento de ser recordada. Cuando el alma comienza a despertar bajo el influjo de la cannabis, no lo hace de manera uniforme ni superficial, sino a través de ondas sutiles que penetran las distintas capas de la conciencia. Lo primero que muchos sienten es una suavización del ruido mental. La mente, normalmente dominada por un torrente incesante de pensamientos, se vuelve como un lago en calma donde cada idea se refleja con claridad. Esa quietud es fundamental, porque permite al alma escuchar lo que normalmente queda ahogado bajo las voces del miedo, de la rutina y de la preocupación. En esa pausa, lo divino aprovecha para hablar en un lenguaje misterioso, hecho de símbolos, intuiciones y visiones. Así el alma recuerda que la vida no es una sucesión de tareas mecánicas, sino un viaje iniciático, lleno de mensajes ocultos. El siguiente paso es la expansión de la sensibilidad. Todo lo que rodea al ser humano se vuelve más vibrante, más vivo, más real. La música adquiere dimensiones desconocidas, los colores parecen respirar, los aromas se convierten en hilos invisibles que enlazan recuerdos y emociones. Ese incremento de percepción no es un simple efecto sensorial, es la manera en que el alma reconoce la red de energía en la que siempre ha estado inmersa. Lo que antes parecía separado, la flor, el cielo, el viento, el propio cuerpo, ahora se revela como partes de un mismo organismo cósmico. Y esa visión unitaria es, en sí misma, una experiencia espiritual profunda. El alma se ve a sí misma reflejada en todo lo que existe. Los antiguos decían que la cannabis despertaba el ojo interior, ese centro de visión espiritual que en diferentes culturas se identificó con el tercer ojo, la glándula pineal o la sede de la conciencia superior. Cuando este ojo se abre, aunque sea por un instante, el alma percibe que existe un orden oculto detrás del caos aparente. Descubre que los sucesos de la vida no son meras casualidades, sino piezas de un diseño más amplio, lleno de enseñanzas y símbolos. La persona siente que su historia personal está entrelazada con la historia del universo, que su respiración está en sintonía con la respiración cósmica. Y en ese momento, el miedo a la soledad se desvanece, porque el alma comprende que nunca estuvo separada de nada ni de nadie. Por eso, muchos que se acercaron a la planta con respeto la describieron como una maestra. No enseña con palabras, sino con experiencias directas.
No dicta leyes, sino que muestra paisajes interiores. A veces esas enseñanzas son dulces y llenas de éxtasis, la sensación de fusión con la naturaleza, la risa que libera tensiones acumuladas, el gozo de sentirse ligero como el viento. Pero otras veces la enseñanza es dura, enfrentar pensamientos oscuros, sentir la fragilidad del propio cuerpo, percibir la brevedad de la existencia. Todo eso forma parte del espejo del alma, y ese espejo no miente. Solo quien se atreve a mirarse en él aprende a conocerse realmente. De allí surge uno de los mayores secretos que fue escondido. La cannabis no era únicamente una planta de sanación física, sino una herramienta de autoconocimiento espiritual. En muchas tradiciones, el verdadero poder no estaba en curar heridas externas, sino en mostrar al ser humano las heridas internas que necesitaban atención. El alma, bajo el influjo de la planta, se atrevía a señalar lo que el ego ocultaba: la envidia, el orgullo, la tristeza enterrada, las memorias de dolor no resueltas. Esa revelación podía ser incómoda, incluso dolorosa, pero era el inicio de la verdadera liberación, porque un alma que reconoce sus cadenas comienza a tener la fuerza para romperlas. Este misterio fue uno de los que más se temió y se persiguió. Un ser humano que se mira por dentro, que descubre sus propios abismos y sus propios cielos, ya no necesita intermediarios que le digan qué pensar o cómo rezar. La experiencia espiritual deja de depender de templos de piedra o de libros sagrados interpretados por autoridades externas. Ocurre dentro del propio cuerpo, en el silencio del corazón, en la respiración compartida con la planta. Esa independencia interior era vista como peligrosa para los reinos y las religiones que vivían del control. Por eso se cubrió la planta con un velo de prohibiciones y mentiras. Lo que era sacramento se convirtió en delito. Lo que era medicina del alma se degradó a vicio. Se borró su conexión con lo divino para reducirla a un simple tabú. Sin embargo, el alma no se deja engañar eternamente. En los rincones más remotos, en comunidades pequeñas, en secretos transmitidos de maestro a discípulo, la memoria de la planta sagrada siguió viva. Y en cada generación hubo quienes, al entrar en contacto con ella, comprendieron sin necesidad de palabras lo que había sido ocultado, que el alma humana es más vasta de lo que parece, y que la cannabis es un recordatorio de esa infinitud. Algunos artistas la usaron para abrir sus fuentes creativas, algunos místicos para alcanzar visiones trascendentes, algunos sabios para comprender la unidad de la existencia. Todos ellos coincidían en que lo que se revelaba no era algo inventado, sino algo que ya estaba allí, esperando ser redescubierto. El efecto sobre el alma, entonces, no puede reducirse a un solo resultado. Es un abanico de posibilidades, un crisol donde la luz y la sombra se mezclan para dar nacimiento a una conciencia más completa. En un mismo viaje, el alma puede experimentar la alegría de sentirse parte de todo y la angustia de enfrentar su propia vulnerabilidad. Y esa dualidad es justamente el núcleo de la experiencia espiritual. La comprensión de que somos eternos y efímeros al mismo tiempo, divinos y humanos, luz y oscuridad. La cannabis no elimina esas contradicciones, sino que las expone para que el alma aprenda a integrarlas. Lo que los guardianes del poder no querían que supieras es que cada persona, al entrar en contacto con esta planta, puede transformarse en su propio sacerdote, en su propio templo, en su propio libro sagrado. Porque el alma no necesita de grandes ceremonias para recordar su origen. Necesita sinceridad, silencio y disposición. La planta solo abre la puerta. Lo que ocurre al atravesarla depende de la pureza de intención con que se haga. Y esa verdad, si hubiera sido enseñada libremente durante los últimos 5000 años, habría cambiado el destino de la humanidad. Una humanidad consciente de su propia alma jamás habría aceptado ser esclava de la ambición, de la guerra, de la codicia. Una humanidad despierta habría creado sociedades más justas, más libres y más luminosas. Ese es el verdadero secreto que se intentó enterrar.
El alma que atraviesa el umbral abierto por la cannabis descubre que la vida es mucho más que un camino lineal desde el nacimiento hasta la muerte. Empieza a sentir que el tiempo mismo es una ilusión, un velo que cubre la eternidad que palpita en cada instante. Bajo el influjo de la planta, muchos han relatado la experiencia de percibir el pasado y el futuro entrelazados en un mismo presente, como si todos los momentos de la existencia fueran páginas de un solo libro que el espíritu puede hojear a voluntad. Esa percepción rompe las cadenas de la rutina y del miedo, porque muestra que la muerte no es un final, sino un pasaje, una transformación del estado de conciencia. El alma, al reconocerse eterna, aprende a habitar la vida con más coraje y con más amor. Pero la enseñanza más profunda no está solo en esa visión de eternidad, sino en el redescubrimiento del propósito. Muchos, tras abrirse con la cannabis, han sentido que sus vidas tenían un sentido oculto, que cada encuentro, cada dolor, cada alegría eran parte de una preparación secreta. El alma reconoce que vino a este mundo no para acumular riquezas materiales, ni para competir por un lugar en la cima de una pirámide ilusoria, sino para recordar quién es y para ayudar a otros a recordar también. La planta se convierte así en un recordatorio viviente de la misión espiritual, despertar y expandir la luz interior. Ese despertar, aunque empiece con un instante fugaz, puede marcar el inicio de una transformación que se prolonga para siempre. Y sin embargo, este don sigue siendo ambivalente. La cannabis puede ser un maestro luminoso, pero también un espejo implacable. El alma que no está preparada puede confundir los símbolos, perderse en laberintos de pensamientos o aferrarse a las sensaciones externas sin captar el mensaje interior. Por eso los antiguos siempre insistían en el ritual, en la preparación, en la intención. Porque el verdadero viaje no es el que se hace en humo o en fuego, sino el que se hace hacia adentro. La planta es solo la llave. El templo está en el corazón humano. Si la llave se usa sin conciencia, se queda en un juego de puertas que se abren y se cierran sin rumbo. Pero si se usa con respeto, puede revelar el misterio más grande, la unidad entre el alma humana y la divinidad. Ese misterio fue protegido durante miles de años con velos y símbolos. Algunos textos lo llamaban el aceite sagrado, otros el incienso secreto, otros lo escondían bajo nombres que los iniciados podían reconocer, porque sabían que revelar abiertamente este poder podía ser peligroso para quienes no estaban preparados, y también porque los reinos de este mundo temían lo que podía suceder si las multitudes despertaban de golpe. Imagina una humanidad completa recordando que su alma es infinita, que la muerte es solo un cambio de forma, que el poder reside dentro y no en palacios ni en tronos. Los imperios se habrían desmoronado, las guerras habrían perdido sentido y las jerarquías construidas sobre el miedo se habrían disuelto como sombras ante la luz. Ese mundo alternativo fue temido y por eso la planta fue demonizada. Sin embargo, la historia nos demuestra que la verdad nunca puede ser enterrada por completo. Cada tanto, en distintas épocas, resurge el conocimiento oculto, como una semilla que brota incluso después de 1000 inviernos. El alma colectiva de la humanidad recuerda, aunque sea en susurros, lo que fue escondido. Y hoy, en medio de un mundo saturado de ruido, de tecnología, de distracciones, la planta vuelve a llamar, vuelve a tender la mano como una maestra olvidada. Lo que hace con el alma, ahora como antes, es abrir la posibilidad de un renacimiento. No impone nada, no obliga a nadie, simplemente ofrece la oportunidad de ver con otros ojos, de sentir con otro corazón, de vivir con otra profundidad. El verdadero secreto, entonces, no es la planta en sí misma, sino lo que despierta en nosotros. Ella es el espejo, pero la imagen reflejada somos nosotros mismos. Ella es la llave, pero la puerta ya existía en nuestro interior. Lo que cambia no es el mundo exterior, sino la manera en que el alma lo percibe. De pronto, lo que antes parecía una vida común se transforma en un viaje sagrado. Lo que antes era un simple árbol se revela como un ser vivo lleno de espíritu. Lo que antes era una relación rutinaria
se convierte en un espejo de aprendizaje mutuo. Todo, absolutamente todo, comienza a ser percibido como parte del gran tejido divino. Y esa percepción es la que los sabios antiguos llamaban iluminación. Por eso la cannabis fue llamada también planta de la visión o hierba de los dioses. No porque en sí misma otorgue poderes mágicos, sino porque ayuda al alma a recordar los dones que ya poseía. El verdadero milagro no ocurre en la sustancia, sino en la conciencia que se expande al entrar en contacto con ella. El milagro es que el alma, olvidada de su grandeza, de pronto se reconoce como parte de la fuente eterna de la que todo proviene. Ese reconocimiento es lo que transforma vidas, lo que inspira nuevas formas de crear, de amar, de vivir. Y aunque los poderes de este mundo hayan intentado ocultarlo durante 5000 años, esa chispa sigue viva, esperando a que cada uno la encienda en su propio interior. Al final, la pregunta no es tanto qué hace la cannabis con tu alma, sino qué haces tú con lo que ella te muestra. Porque ella no te entrega la verdad como una imposición, te la susurra en símbolos, te la enseña en visiones, te la insinúa en silencios. El alma recibe esas semillas y decide si las cultiva o las deja marchitar. Ese es el verdadero libre albedrío, tomar la llave y abrir la puerta o seguir caminando en la oscuridad. Pero una vez que el alma ha visto su propia luz, aunque sea por un instante, ya no puede olvidarla del todo. Ese recuerdo se convierte en una llama que arde en silencio, esperando el momento de expandirse. Y esa llama es indestructible. Ni los imperios, ni las prohibiciones, ni los siglos de censura han podido apagarla. Lo ocultaron durante 5000 años, pero el alma humana siempre supo, en lo más profundo, que la verdad estaba allí, esperando.